Bueno, hace poquito supimos que se había abierto al público el yacimiento de la Majona y también en estos días, bueno, en septiembre, el de la Alcazaba de Badajoz, el yacimiento del Alpendis, que además, Alejandro, tú has estado allí y tiene un pedazo de historia de Extremadura. Sagrario, no te muevas, por favor. No, yo no quiero asustarte, pero tienes una araña muy gorda y peluda en el pecho. Ay, de verdad. Yo sé que a ti te gustan mucho los animales, pero a ver si vas a terminar como las que pasean los gatos con correa. De verdad. Dicho lo cual, efectivamente, en la zona del Alpendis, muy cercano al Alpendis, en la zona de la Alcazaba, se ha abierto, te ha gustado, ¿eh? Sí, me ha se ha encantado. abierto un yacimiento por el que todo el mundo pasaba. Ya había allí unas moreras, había un aparcamiento y los arqueólogos sabían que esta zona tenía algo escondido. El que, la sorpresa fue mayúscula. Por fin, tras muchos siglos oculto, los pacenses pueden disfrutar de un yacimiento abierto recientemente al público que forma parte de su historia. En este lugar se han encontrado restos de la Edad de Hierro, de los reinos taifa del siglo XI y también de la Edad Media. Estamos en la zona de la Alcazaba, junto al Alpendis. La sorpresa fue mayúscula por la cantidad y densidad de restos que aparecieron, ¿no? Es que lo más importante es que nos encontramos con restos de épocas muy diferentes, desde la Edad de Hierro hasta prácticamente el siglo XIX. Es casi como si fuera un parque temático de la historia de Badajoz. Exacto, exacto. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos representadas todas las fases históricas desde la edad del hierro. Y las hay anteriores, pero no hemos podido llegar a ellas precisamente por esa densidad de estructura. Unos 2 metros aproximadamente, 3 de donde estamos, han aparecido esos restos. Pertenecen a la edad del hierro. Los hay anteriores, pero nos hemos quedado en ese plano histórico. Esta es una zona muy importante para hacer una lectura de las distintas fases históricas que tenemos en Alcazaba. Aquí hemos detectado a nuestras espaldas parte de la primitiva muralla de época taifa. Digo primitiva, pero hay un amurallamiento anterior que apenas hemos conseguido localizar, salvo en pequeñas zonas, ¿no? Esta muralla es de mampostería, como puede verse, con torres semicirculares y se hizo en un periodo muy determinado, en el siglo XI. Badajoz se convierte en la capital de un estado independiente y tenemos aquí los restos asociados a esa capitalidad, ¿no? Como las zonas de Palacio, lo que tenemos es una gran alcazaba del siglo XII, de época almohade, integrada en el califato, en el imperio almohade, que centra aquí todos sus recursos, porque estamos en la vanguardia del califato con respecto a los reinos cristianos. Bueno, estamos justo encima de una letrina. Ahí tenemos el orificio, falta una plancha con el dibujo del orificio superior y bueno, ahí harían sus necesidades, que comunicaría con un sistema de drenaje bastante complejo. Esto de aquí sería la alberca. Todo el espacio, eso que ves es una elevación del suelo original. Es todo el espacio, incluso se extiende un poquito más allá de aquel muro apuntalado. Estos muros que se ven a una cota superior pertenecen a una fase cristiana, concretamente al siglo XV. Aquí estamos, justo al lado de la alberca, hay un alquerque. ¿Qué es exactamente? Bueno, alquerque hay varios. Aquí tenemos uno que se ve, con el contraluz se vería mejor, pero es un juego de mesa. Es una zona de ocio, de esparcimiento. Estamos muy cerca de los baños. Aquí en este patio descansaban. Tiene esta zona para sentarse con un reposapiés cara a la alberca. De ese palacio también se ha conservado parte de lo que fueron los baños.
los baños árabes. Aquí estamos exactamente en la zona de leñera, esta que señalo yo, y esos restos de mampostería pertenecen al praefornium, al horno, donde se echaba esa leña y se calentaba un suelo radiante y unas toberas, allí tenemos una, por la que subiría la temperatura. Una vez pasado esa fase islámica, conquistada la ciudad por el rey de León, el hito más destacable en la zona es la existencia del Palacio Gómez de Solís. Este señor se hace con esta zona de la Alcazaba, incluso se apropia de la puerta del Alpendí y se fortifica. Una vez comenzadas las obras de excavación, comenzaron también las de restauración de todo este flanco sudoriental de la Alcazaba. El hecho de ser de aquí te implica y añade una responsabilidad mayor, una ilusión por participar de la Alcazaba, de la que he conocido desde niño, y una gran responsabilidad también. La emoción, digamos que viene después, porque en el transcurso de la excavación es todo tan inmediato, tan rápido, que prácticamente no puedes disfrutarlo en el momento. Es después, con el tiempo, cuando eres un poco consciente de todo esto, ¿no? Estás empezando a disfrutarlo ahora. Ahora sí, y a lo mejor tengo que esperar un poco más. Alejandro, José Márquez te hablaba con toda la emoción, ¿eh? Hombre, y no es para menos, una persona además de la zona que ha vivido toda la vida allí y que se encuentra por fin con la posibilidad de sacar a la luz parte de la historia, la historia. Porque hay mucho que contar y por eso nos acompaña además Mila Fernández, que es, a ver si lo digo bien, arqueóloga y técnico de laboratorio, ¿verdad? Sí. Yo siempre me pregunto, cuando viene gente que tiene estas profesiones tan apasionantes, ¿en qué momento descubre uno que quiere ser arqueólogo? ¿De dónde te viene la afición? Pues a mí, yo siempre desde pequeña he estado en contacto con la arqueología, con la historia, siempre me han gustado mucho esos temas, y cuando ya tuve que decidir, decidí hacer historia, y el primer curso ya sabía que arqueología era lo que iba a ser mi especialidad, y a eso me he dedicado. Muchos tienen la imagen de un arqueólogo un poco mitificada y piensan que lo único que hacen es excavar, ¿no?, con un pincelito. En tu caso, lo que estás haciendo en este proyecto tan interesante es ser la técnico de laboratorio. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? Sí, pues en realidad las excavaciones, cuando tienen cierta entidad, pues necesitan una colaboración en equipo. Bueno, lo ideal sería que todas las excavaciones fueran una colaboración en equipo de diferentes especialistas. En nuestro caso es una excavación que se denomina de urgencia, que se ha tenido que hacer rápida, y yo me encargaba de la parte de recibir todos los materiales y que no se perdiera ninguna información de la que ellos habían tomado, y yo ahora tengo que estudiar todos los materiales. Y lo más importante, tengo que ordenarlos, registrarlos y que ninguno se pierda. A ver, precisamente por ahí, pero dices, tienes que ordenarlos y registrarlos. Sí. ¿Cómo averiguamos de qué época es cada material o cada objeto o cada resto que te llega? ¿Cómo se hace eso? Sí, pues bueno, hay varias maneras, pero la más habitual que nosotros utilizamos es, por ejemplo, con la cerámica. Lo que hacemos es, igual que hay modas, nosotros, por ejemplo, podemos reconocer fácilmente que una persona va vestida de los años 70 Totalmente, o va vestida de los años 80. Totalmente, sí. Igual pasa con las casas, Sí. con todo, ¿no? Y con el pelo. Claro, pues Madre esas mía. modas, eso ha existido siempre, y conocemos todos un poco la cerámica y la estética romana, ¿no? Pues lo mismo, hay una cerámica, una estética árabe, etcétera. Y nosotros miramos esos pequeños detalles de cada objeto y podemos identificar de qué época es cada uno. En tu caso, por ejemplo, sería imposible si sacaran una foto hoy en día, viendo el perro que tienes ahí, nadie sabría de qué época es. Que la da por no meterse es de con mi ninguna collar, época. Mila, por favor. Mila, vosotros hacéis algo que se llama datación comparativa. No sois los de CSI, aunque estéis en laboratorio. No aplicáis químicos a esos elementos, por ejemplo el carbono 14, para saber exactamente a qué época pertenecen. Claro, en ese trabajo en equipo, por ejemplo, mi parte es esa datación comparativa. Luego podríamos mandar
carbones a analizar, pero eso ya tendría que ser un laboratorio específico de científicos que no químicos, que no van, nosotros no podríamos hacerlo. Claro, en este caso vosotros estáis haciendo un trabajo importantísimo para el futuro, estáis preparando esos materiales para los analistas del futuro. Exacto. Es algo así. Exacto. Nosotros hacemos toda la base, también por supuesto investigamos una parte porque yo necesito proporcionarle datos a los arqueólogos que están en campo, de cronología, de funcionalidad, de un poco qué se hacía en cada sitio y demás. Pero aparte preparo todos esos materiales para entregarlos en el museo y que futuros investigadores puedan profundizar en cada campo. En este yacimiento de Alpendiz habéis encontrado, que has dicho que además fue como una búsqueda rápida, pero que habéis encontrado, estamos hablando de materiales árabes, sí, pero también desde la edad de hierro, los diferentes estratos. ¿Qué se ha encontrado de la edad del hierro? Sí, bueno, quiero aclarar que es rápida pero muy minuciosa, no es tampoco... Claro, a mí me llama la atención que has dicho de urgencia. Sí, porque lo llamamos así porque son excavaciones que... lo ideal sería, y lo ideal y lo que pretendemos que pueda llegar a suceder en Badajoz es que todo se va excavando muy poco a poco, en diferentes fases y demás, que es un poco lo que se está haciendo, pero que esto se prolongue en el tiempo y los estudios se puedan consolidar. Pero en este momento lo que interesaba era recuperar una zona, entonces se excavó, hay 3D, imágenes 3D, todo tipo de documentación. O sea, con cierta celeridad. Claro, de manera que luego tú puedas retomarlo todo y muy pausadamente analizar todos los conocimientos, todos los materiales, toda la información que se ha podido sacar. ¿Y de la edad de hierro? De la edad del hierro, sí, perdona. Efectivamente, nosotros hemos ido profundizando en los estratos, ¿no? Y hemos pasado por todas las cronologías, porque la suerte es que la zona de la Alcazaba es como una caja, una pequeña joya que encierra todas. Y la más antigua es la que hemos encontrado, es la de la Edad del Hierro. O sea, había un poblado de la Edad del Hierro donde luego se asentaron los árabes y la futura ciudad. Había cierta urgencia porque después de tantos años eso tapiado había que sacarlo a la luz. Tú eres madrileña, extremeña de adopción. Sí. ¿Cuántas veces habías pasado por ahí diciendo, es que aquí donde estoy pisando hay algo con muchísimo poder? Sí, desde luego, siempre con José, que llevamos muchos años trabajando juntos, 10 años, y él siempre lo decía porque él es de Badajoz y siempre mirábamos ese aparcamiento y decíamos, madre mía, lo que tiene que tener aquí debajo. Y hemos tenido la enorme suerte de poder participar y de poder en este proyecto. Enhorabuena, sí. Enhorabuena por ese sueño cumplido. Y además siempre es muy emocionante ser testigo y en tu caso ser partícipe de un descubrimiento de este tipo, sí, que también tiene que ser una gran satisfacción. Así que Mila Fernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por el trabajo que estáis realizando, que podremos ver en el museo, ¿verdad? Una vez que acabéis todo el proceso, podremos ver. Y enhorabuena a ti también, Alejandro, porque nos has hecho un reportaje precioso. Ah, y siempre... yo ahí no intervine. Bueno, vale, me llevé un par de piedras, las tengo en casa, las devolveré enseguida. Te lleves que... Ni caso porque es mentira, ya lo saben que es un guasón. Pues eso, que ha sido un placer que nos traigas esta información tan maravillosa y sobre todo que no se nos olvide, como decíamos en el otro programa y a lo largo del programa de hoy, que en la historia, en nuestra historia, que pisamos cada día en Extremadura, también está nuestro futuro.